Continuamos en Televida con la presencia de Duilio Gusardo, reumatólogo. ¿Qué tal, Duilio? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Claudio? Vamos a hablar de antiinflamatorios y esta polémica, esta discusión, ¿no es cierto? Porque, claro, hay gente que abusa del antiinflamatorio, lo tiene prácticamente como estilo de vida. Y claro, la pregunta es, ¿verdaderamente esto cura? ¿Es un paliativo? ¿Sirve? ¿Termina haciendo daño? ¿Cómo es? Bueno, hay algunas cosas que hay que diferenciar. Primero, en cuanto a lo que es la aplicación del antiinflamatorio. Una cosa es el dolor agudo y otra cosa es el dolor crónico. El dolor crónico es cuando dura más de 3 meses. Y yo creo que durante el dolor agudo uno puede usar antiinflamatorio en el corto plazo porque mientras tanto el organismo está estableciendo sus mecanismos de reparación. La recomendación es usar la menor cantidad durante el menor tiempo posible. Claro. Porque todos los antiinflamatorios, al reducir la inflamación, también reducen la posibilidad de reparación. Claro. Eso es un paliativo. Entonces, en ese sentido, digamos que por un lado estoy tratando el dolor, pero por otro lado estoy interfiriendo con la reparación y puedo llegar a cronificar una lesión aguda. Entonces, ahí es donde esa es una de los formatos de uso, decir, bueno, me golpeé la rodilla, me caí, bueno, vamos a poner un poco de hielo, podemos hacer medidas locales y me tomo un paracetamol, un ibuprofeno, lo más suave que pueda, la menor cantidad de tiempo posible. Ahora, cuando el paciente tiene un dolor crónico, ya ahí los antiinflamatorios, usarlos crónicamente empieza a ser cada vez más riesgoso. Claro. En los mayores de 60 tenés más riesgo de hemorragia digestiva, tenés riesgo de hipertensión y de infarto por uso crónico de antiinflamatorios, tenés riesgo de insuficiencia renal. Pero también pasa que llega un momento que no hacen efecto. Que dice, estoy tomando el diclofenac y no me está haciendo nada. Sí, bueno, lo habíamos dicho varias veces y está en la página de Instagram. En realidad hay una especie de creencia popular de que siempre que tomás el antiinflamatorio te hace efecto. Lo más común es que no. El 70% de los pacientes que toman antiinflamatorios para el dolor crónico no tiene resultados. Entonces, ¿pero por qué? Justamente porque en realidad el dolor crónico tiene una configuración mucho más compleja en donde la inflamación no es el protagonista. Claro. Entonces, los antiinflamatorios por un lado inhiben la inflamación y por otro lado son analgésicos. Estas dos cosas no están íntimamente relacionadas. Hay veces que pueden servir para un edema, por ejemplo, para un golpe, o sea, la hinchazón como inflamación, que se reduzca. Y otra cosa es si vos tenés un dolor sin inflamación, que en el crónico es lo más común. Como siempre decíamos, en la artrosis o en las tendinopatías o en la lumbalgia, no hay un mecanismo inflamatorio que uno tenga que desinflamar algo. En general no lo hay y si lo hay no es el protagonista de la situación. Claro. Entonces ahí es donde los antiinflamatorios son usados solamente como analgésicos y tienen mucho más capacidad de daño que capacidad de eficacia para mejorar el dolor. Y ahí es donde yo a los pacientes les recomiendo que usen o paracetamol o ibuprofeno, que son los más suaves, digamos, pero a su vez son los menos riesgosos, porque en realidad ya en el formato de dolor crónico, si lo tenés que empezar a usar más o menos asiduamente, que de nuevo tratamos de que sea o en días intercalados o periodos cortos, que haga 3 días, descanse 7 días y haga otros 3 días la semana que viene, pero eso de tomar todos los días no está recomendado. Que lo hago tiene con que haber un control médico desde ya. Sí, obviamente, que también eso, bueno, es uno de los errores, esta cuestión de que sea venta libre y la gente se los autoadministra. Claro. Y vos cuando estás tomando, bueno, yo voy a tomar este porque a mi tía le hizo bien, ¿viste? Empiezan con esas cosas. Entonces, primero que nada, la menor cantidad de tiempo posible con las menores dosis posibles. Segundo, paracetamol y ibuprofeno son los más seguros a nivel gastrointestinal y cardiovascular. Y ahí es donde hay que hacer un apartado de ciertos antiinflamatorios que son muy comunes y que yo no los recomiendo. Un ejemplo es el diclofenac. Es uno de los más gastrolesivos y nada dice que sea más eficaz que un ibuprofeno cada 8 horas. Claro. El ketorolac multiplica por 5 el riesgo de hemorragia digestiva. Y es una medicación que muchas veces la usa la gente, a veces sublingual o a veces la usan en contexto de postoperatorio, etc. ¿Usado a largo plazo o en el mediano plazo? No se puede usar más de 5 días, lo dice el prospecto. Eso de nuevo, lo dice el prospecto, que si la gente no lo lee, hay mucha gente que lo usa muchísimo más. Y de nuevo, es tomar algo que no hay necesidad de tomar algo con esa potencialidad de daño, porque te conviene usar siempre lo que sea menos riesgoso. Entonces ahí siempre propongo empezar con paracetamol y ibuprofeno dentro de los clásicos. Y después acordarse que existen
un montón de otras medidas, entre ellas el frío local, entre ellas comprimido de omega 3, entre ellas comprimido de arpagofito, entre ellas árnica, entre ellas MSM, por ejemplo, metilsulfonilmetano, cosas que han sido comparadas contra antiinflamatorios y que tienen eficacia similar y que por ahí la gente en su imaginación le parece que no, bueno, el diclofenac seguro que es mucho más fuerte. Claro. Si me hago un diclofenac oral es mucho más fuerte que un diclofenac en crema. Bueno, los estudios que hicieron en artrosis de rodilla no muestran superioridad de uno versus el otro, fíjate. Ajá. Y vos como que vos decís, bueno, no, la cremita es algo súper leve, si la pastilla eso sí es fuerte. Y bueno, hay que ir como desmitificando algunos de esos conceptos. Bueno, como siempre, el mensaje de siempre, ¿no? Es evitar la automedicación. Tratar de tener un plan integral de base que no dependa solamente de los fármacos o solamente de los analgésicos. Claro, que apunte a la cura, si se puede llamar Sí, cura. sí, a la ¿no? mejoría Pero de las la condiciones de mejoría, base. Tal cual, que esto no se va a lograr solamente con un medicamento de venta libre. Obviamente estamos postergando el problema y quizás agrandándolo. Exacto, por eso hay que ser cauteloso, por eso también hay que consultar y buscar Bien. alternativas de tratamiento. Vamos a contarles a la gente dónde estás trabajando, Duilio, y un teléfono. Estamos en San Luis 2314, que es el Centro Ensamble A Delta. Los viernes estoy en Centro Médico Las Colinas, en la ciudad de Victoria. Y me pueden buscar en Instagram como @Dr. D. Guzzardo. Bueno, muchas gracias. Gracias, Claudio. Continuamos con más. Final de Televida con Salud. Hasta el próximo sábado. Muchas gracias y muy buenas tardes.